El complejo de Electra. Lo más probable es que hayas escuchado sobre él en algún momento. En la cultura popular es muy frecuente escuchar referencias a las teorías del psicoanálisis. Es uno de los temas más discutidos y más difundidos por la cultura, pero que no necesariamente se corresponde plenamente con lo que significa desde el punto de vista de la hipótesis planteada en esa corriente. El complejo de Electra, así como el complejo de Edipo que se le emparenta, es uno de los más conocidos. Pero, ¿pudiera decir en qué consiste realmente esa teoría? Es más, ¿de dónde proviene y por qué tiene ese nombre? Para empezar, es muy importante decir que no es algo responsable afirmar que el complejo de Electra se clasifica como un trastorno. Eso no es lo que postularon los autores que acuñaron el término. Y tampoco es una teoría que, desde nuestro punto de vista hoy en día, goza de plena vigencia en la ciencia psiquiátrica. De hecho, todo lo contrario. Desde los días en que se postuló esta tesis en sí, ya la psiquiatría ha descartado varias de estas ideas a falta de evidencia empírica. Lo considera elementos más especulativos que directamente epistémicos. Y en razón de eso, ha priorizado métodos distintos, más clínicos y más empíricos, en los que la especulación a priorista que caracterizaba el psicoanálisis de las primeras corrientes ya no juega un papel determinante. Parte de la nueva teoría psicoanalítica, este complejo no fue acuñado por Sigmund Freud, quien fue el fundador del método y el principal categorizador de sus ideas, sino más bien por su discípulo, el psiquiatra alemán Carl Gustav Jung. Él postuló las bases del complejo de Electra en una de sus obras más célebres, que es Teoría del psicoanálisis. Es muy importante hacer esta distinción, puesto que Freud y Jung tenían perspectivas realmente distintas sobre estos temas. Por lo general se los suele concatenar como si fueran la misma corriente, pero créeme que desde Freud hasta Jung y más adelante otros exégetas y comentaristas como Jacques Lacan, las ideas del psicoanálisis fueron madurando, se desprendieron de su objetivo inicial y terminaron imbricándose más con el humanismo y con la filosofía. Algo interesante realmente señalar en relación al complejo de Electra es que está pensado a partir de ideas tomadas de la mitología griega y específicamente de la tragedia de Electra, tal como fue narrada primero por Esquilo en su serie de obras La Orestiada y más tarde por Eurípides y por Sófocles, que tienen a su vez diferentes tratamientos de esta misma historia. Es importante aclarar que el complejo de Electra, tal como lo veníamos mencionando, no es una enfermedad mental dentro de la teoría psicoanalítica, ni tampoco una patología, ni mucho menos un problema irresoluble. Quizá por eso hoy en día la ciencia psiquiátrica no está del todo completamente de acuerdo con esa nomenclatura. De hecho, la teoría psicoanalítica neofreudiana, el complejo de Electra, aparece más bien como un postulado normal en lo que, de acuerdo con esos principios, constituía el desarrollo de la psiquis en la infancia, y específicamente el desarrollo psicosexual de la infancia. Pertenece a la tercera etapa del desarrollo de la psiquis infantil, que Freud originalmente denominaba etapa fálica, y que se llama así debido a que la fuente del placer libidinal corresponde a esa zona. Sin embargo, Carl Gustav Jung parte de que el complejo de Electra se desprende del propio modelo del complejo de Edipo, tal como lo había postulado Freud. Sin embargo, se trataría más bien de una iteración del mismo complejo en una versión femenina. Es decir, lo que en el complejo de Edipo, según Freud, significaba que el niño experimenta una rivalidad con el padre por el amor de la madre, en el complejo de Electra ocurre una dinámica inversa. La competencia se produce de la hija hacia la madre y se debe al amor al padre. Está vinculada a el amor hacia el padre. Freud consideraba que el complejo de Edipo se resolvía con la llegada de la madurez sexual, que manifestaba en otras etapas del desarrollo de la psiquis. En los niños, para Freud, llevaba al estado que categorizaba como complejo de castración, mientras que en los niños se producía en un estado distinto, que era la envidia del pene. Carl Jung rechazaba parte de estas categorías y postulaba la resolución de ambos complejos, que sucedía con la identificación del niño con el padre de su mismo sexo. En caso de que esos complejos no se resuelvan exitosamente, Jung propone que podría ser la puerta de entrada, de hecho, a neurosis más complejas.
Y es aquí donde se habla de que el niño puede manifestar alguna fijación por uno de los padres y donde la situación requiere ciertamente de una solución clínica. En teoría del psicoanálisis, Carl Jung señala lo siguiente que resulta ciertamente ilustrativo sobre este problema. Todo hijo está, a raíz de su historia personal, en íntimo enlace con la familia, especialmente con la madre. Por tanto, solo con grandes dificultades se logra librarse íntimamente del ambiente infantil, o mejor dicho, de una actitud infantil que existe en cada cual. Si la persona que va madurando no consigue muy pronto el íntimo deshacimiento, entonces el complejo de Edipo y de Electra se convierte en un conflicto, y con ello está dada la posibilidad de toda clase de perturbaciones neuróticas. Puesto que una libido entonces ya desarrollada en un sentido netamente sexual, se apodera del marco que le brinda el complejo y produce efectos y fantasías que manifiestan de modo innegable la existencia, llena de consecuencias, de unos complejos que antes permanecieron inconscientes y relativamente inactivos. Si este video te ha gustado y quisieras ver más videos por el estilo, por favor, déjalo en los comentarios y di un tema que te gustaría que tratáramos en la misma índole. Y por favor, dale like y suscríbete y dale clic al botón de la campana para que siempre te lleguen las notificaciones. Gracias.